Entonces, esencialmente, el laboratorio número 3, que es la definición del problema, va a incluir, como bien lo ubican acá, que ustedes tienen que hacer una investigación bibliográfica para comprender todo lo de la temática, ¿verdad? A que les ha correspondido. Entonces, como este es el inicio de la aplicación del método científico experimental, hay que hacerlo. Bueno, el trabajo siempre es en grupo y van a investigar previamente el tema. Y van a describir, cuando dice aquí adecuadamente la observación del fenómeno, ustedes no van a ver directamente el fenómeno, porque no es que lo tengan directamente enfrente, sino que van a partir de la investigación bibliográfica a ubicar ya experimentos que se han hecho o con la teoría pueden identificar qué son las magnitudes que se incluyen ahí, porque ustedes van a tratar de identificarlas como tal. Por eso es importante lo de los esquemas, gráficos y todo lo demás. Y luego en adelante lo que hay que hacer es plantear 3 problemas. Problemas que vinculen las magnitudes como tal. Entonces, de entrada, para el martes próximo, ustedes ya deben traer el completo laboratorio por primera vez. Luego, a partir de las observaciones que se le hagan ahí, ustedes van a mejorarlo como tal. Entonces aquí, solo para eh, ejemplarizar, digamos, lo que ustedes van a tener en su momento ahí, es qué es lo que hay que tomar en cuenta para esto. Bueno, la información bibliográfica que ustedes van a tener, es decir, toda esa recopilación bibliográfica que van a hacer. A partir de aquí, ustedes deben identificar las magnitudes que son importantes o que representan como el fenómeno para poder en el futuro, recuerdan, hacer un experimento con él. Entonces, hacer un problema implica varias cosas. La definición del problema, esto, ¿verdad? Se debe formular con claridad y pueden ser o preguntas o no, ya lo vamos a ver cómo aparece aquí el ejemplo. Se lo voy a mencionar ahorita, en estos como 5 minutos y con esto vamos a terminar, porque aquí aparece un ejemplo. Fíjense cómo es la observación. Por ejemplo, ustedes van a poner el tema que les ha correspondido, que es lo que ustedes perfectamente van a llenar en las siguientes páginas. Es decir, la página de laboratorio es esta paginita nada más. Esto es todo. Esto es todo el laboratorio. Ustedes tienen que poner su tema. Bueno, aparte de los datos, ¿verdad? O sea, siempre van a entregar la parte de sus datos, ¿verdad? Y la información de lo que han investigado. Pero me refiero a que el laboratorio como tal implicaría esto. Miren, este es un ejemplo. Un ejemplo aplicado a la fuerza de empuje o de flotación. Aquí que le llamaban ustedes también, que se le ha llamado principio de Arquímedes. Fíjense cómo es la observación. Si yo estoy describiendo, esto es una observación que ustedes van a sustituir por lo que ustedes lean, ¿verdad? Porque no es, como les repito, que lo van a tener directamente enfrente del fenómeno. Dice, hay un cuerpo que está sumergido en el agua y que está atado a una cuerda, mediante una cuerda a un dinamómetro. Esa es como la primera parte. Y luego el dinamómetro indica un valor diferente cuando el cuerpo se encontraba sumergido que cuando estaba afuera. Entonces, esta es la descripción, esta es la parte de la observación. Es como que si ustedes tuvieran el objeto, pueden tomar de referencia un diagrama, un esquema que ustedes tengan del experimento y ustedes dicen, ¿cómo lo describen ahí? Entonces esto es una esfera, una canica que se desplaza en línea recta o se desplaza con un ángulo de inclinación tanto. O sea, ustedes tienen que agarren un dibujo, es como que ustedes describan el dibujo. Esa es la parte de la observación. Entonces, para eso va a ser clave. Ustedes ubiquen dentro de la investigación que hagan bibliográfica la forma en cómo se ha hecho ya un experimento para que ustedes vean un esquema de las magnitudes que ahí se incluyen, porque de hecho, en adelante, si se fijan la observación, nos pasa aquí de 2 líneas o 2 párrafos. Esa es una cuestión descriptiva. Ustedes van a decir, la observación, entonces hay una cuerda suspendida en el extremo inferior de un nylon que está suspendido a X altura y entonces se mueve respecto de la posición de equilibrio tantos grados, ¿verdad? Y luego se deja oscilar y eh, la esfera comienza a moverse libremente describiendo arcos. Ahí estamos describiendo como un tema, es como un ejemplo de eso. Ahora, la identificación de las magnitudes. Cuando ustedes investiguen, van a decir, mire, que todas las magnitudes que se incluyen en el fenómeno, todas las magnitudes son estas. Ahí hay masa, en el caso de este ejemplo, ¿verdad? En el caso de la fuerza de empuje o de flotación, ¿qué es lo que hay ahí? Hay masa, hay volumen del agua, aquí no lo menciona, pero también hay volumen del agua, hay masa, hay peso del aire, hay peso del agua como tal, pero si hay peso, también hay volumen, ¿verdad? Es decir, si yo estoy aplicando fuerza de empuje, debo tener un volumen de agua, hay una fuerza,
hay una longitud, hay una temperatura del agua, y aquí usted debe colocar el listado completo de todas las magnitudes o sea, todas las características físicas que se pueden medir ahí, todas las propiedades del fenómeno. Recuerden que todas estas son prácticamente en su mayoría como máquinas simples, y entonces están compuestas de múltiples partes, ¿verdad? Una esfera, un hilo, bases con determinadas alturas, ángulos, masas, fricciones, etc. Ustedes van a colocar aquí todas las magnitudes que ustedes investiguen. Y luego entonces lo que se hace es identificar dentro de estas magnitudes aquellas que son más representativas para establecerlo en forma de problema. Fíjense cómo es. El problema 1, si ustedes se fijan, aquí aparecen tres problemas, la redacción de tres problemas. Dice el problema 1 con términos de pregunta, en signos de interrogación. ¿La fuerza de empuje depende del peso del cuerpo? Si ustedes se fijan, aquí quedan relacionados la fuerza del empuje, una magnitud, con el peso del cuerpo que está sumergido. Así que estamos haciendo unas preguntas que vinculan que si realmente es la fuerza de empuje, esta fuerza de empuje depende de lo que pese el cuerpo. Esa es una forma de establecer, digamos, la redacción de un problema para esto que se le está pidiendo. El problema 2 dice, ¿qué relación matemática existe entre la fuerza de empuje, la misma magnitud importante ya que el tema es fuerza de empuje, ¿verdad? Y la profundidad con la que se encuentra el cuerpo? Entonces aquí esta pregunta está vinculando qué relación matemática, esa relación empírica que puede existir entre la fuerza de empuje y qué tan profundo, por eso se menciona aquí la longitud, ¿verdad? Es decir, la profundidad, que un cuerpo se encuentre sumergido en una cantidad de agua determinada. ¿Qué está vinculando aquí? Siempre la magnitud fuerza de empuje con profundidad. ¿Cuántas magnitudes está incluyendo? 2. ¿Cuántas magnitudes se incluían en el primer problema? También 2. Fuerza de empuje, que si la fuerza de empuje depende del peso. Es algo que depende de una variable independiente de la variable independiente. Y ahora aquí, ¿qué relación matemática existe entre la fuerza de empuje de nuevo? O sea, que significa que esta es la magnitud importante en el fenómeno, y la profundidad. Y el tercer problema es encontrar la relación matemática que existe, por ejemplo, entre la fuerza de empuje, que hemos logrado identificar aquí, que esta magnitud siempre se mantiene. ¿Por qué? En este caso, ya que el tema es la fuerza de empuje, pues eso es lo importante que hay que medir, y hay que decir, bueno, ¿y esta fuerza de empuje de qué depende? Depende del peso del cuerpo, depende del volumen del cuerpo, depende de la profundidad del cuerpo, depende del material del cuerpo, depende de la densidad del cuerpo. Aquí me estoy haciendo muchísimas más preguntas, porque aquí densidad ni siquiera aparece, ¿va? Yo puedo agregarle densidad, volumen, y puedo decir, bueno, la fuerza de empuje depende del peso del cuerpo. ¿Qué relación matemática existe entre la fuerza de empuje y la profundidad? ¿O qué relación existe entre la fuerza de empuje y la densidad del cuerpo? ¿O qué relación existe entre la fuerza de empuje y la densidad del líquido en el que está sumergido? Aunque sea la misma profundidad, no es lo mismo que yo ponga agua salada, agua con otros niveles de acidez, agua lluvia, etc. Entonces yo puedo establecer aquí una gran cantidad de relaciones, ¿verdad? Aquí está hablando de que no hemos considerado el líquido, ¿verdad? Pero entre las magnitudes está también la densidad del líquido. Entonces yo puedo decir encontrar la relación matemática entre la fuerza de empuje y el volumen del líquido desplazado por el cuerpo. Esa es otra posible relación. Si ustedes se fijan, aquí tengo entonces otra relación. Pero pudiera seguir, yo puedo tener más problemas. Puedo decir cuál es la relación de la fuerza de empuje y la densidad del líquido en el que está sumergido. Ya llevo 4 problemas. ¿Cuál es la...? Bueno, aquí ya menciona así volumen, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación de o la fuerza de empuje depende del líquido en el que se encuentra sumergido? Y ya llevo, como les digo, 4 o 5 preguntas de lo mismo. Después lo que se va a hacer es, aquí cuando dice material y equipo, no es el material directamente que ustedes van a utilizar, sino que van a ustedes a poner su tema, la observación, que es la descripción del fenómeno como tal. Van a colocar la magnitud de física, el listado completo de las magnitudes físicas, y van a ustedes a hacer 3 problemas. Yo les sugeriría que en principio traten de seguir la guía que tienen ahí en el ejemplo, en símbolo de preguntas, pero lo importante es que ustedes vinculen 2 magnitudes siempre. ¿Cuál es la relación que existe entre esto y esto? ¿O depende esto de esto? O encontrar la relación matemática que existe entre esta magnitud y esta otra magnitud. Si ustedes se fijan, solo hay 2 magnitudes, una que es independiente y otra dependiente, para que se note que una cosa afecta a la otra.
una magnitud afecta a la otra magnitud, como tal. Y el problema definitivo, ese solo es la elección de uno de esos tres problemas. Y en eso consiste propiamente el laboratorio. Ahora, ustedes lo que deben completar también va a ser la investigación bibliográfica, porque necesito que ustedes tengan ya todo un conocimiento teórico sobre lo del tema y así eh, sea más productivo, digamos, lo que nosotros vamos a obtener como resultado final. Si ustedes ya tienen las teorías, tienen las ecuaciones, ¿por qué se les piden ecuaciones? Porque las ecuaciones ya vinculan magnitudes. Si yo le digo, mira, la ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿quién es la variable independiente aquí? La variable independiente es, por ejemplo, suponiendo que esté bajo el mismo sistema de aceleración, la variable independiente es la masa, porque yo cambio la masa y en la medida que cambie la masa va a cambiar la fuerza, ¿verdad? Es decir, la fuerza depende de la masa, también depende de la aceleración, pero yo no puedo tener todas como variables, necesito establecerlas, algunas como constantes. Entonces yo diría, no, bajo este sistema de influencia la aceleración es la misma. Por lo tanto, entonces, la fuerza depende solo de la masa. Esto es un ejemplo, solo para que les quede claro. Entonces yo diría, entonces peso, que normalmente se asocia con W, es igual a mg. G es la gravedad, es una constante, y por lo tanto todos los pesos dependen exclusivamente de la masa. Y entonces, si usted se plantea esto como una relación empírica, diría, ¿cuál es la relación matemática que existe entre la masa y el peso del cuerpo? Este es un ejemplo de lo que ustedes no aplicarían ahí, ¿verdad? Porque no se trata de eso, esto es una cuestión de fuerza. Pero es lo mismo, allá estamos diciendo, ¿y de qué depende? Es como que si nosotros no supiéramos, diríamos de qué depende. Pero tampoco nos vamos a poner como a inventar de qué depende de cosas que no tienen nada que ver. Por eso es importante que ustedes saquen las ecuaciones, porque las ecuaciones ya dicen las magnitudes que se vinculan. Y eso nos haría más fácil construir en adelante un planteamiento de un problema que relaciona magnitudes. Luego podemos ver que si tienen muchas magnitudes, hay que buscarle condiciones para que esas magnitudes sean la mayor parte constantes y que al final quede claridad de qué magnitud es la que realmente es independiente y cuál es la magnitud que es dependiente. Y eso lo pueden ver ustedes ahí en las ecuaciones también. Entonces, en eso consiste lo que ustedes van a hacer de entrada de laboratorio, investigar sobre su tema y completar la guía. De entradas, aunque no tengan la primera asesoría, ustedes van a completar la guía. A partir del martes vamos a hacer unas valoraciones generales sobre completar la guía y ahí vamos a ver el mecanismo para darles una asesoría como individualizada, es decir, más por grupos que como en la totalidad de todos los de la asignatura. Porque aunque podemos hacer explicaciones genéricas, no siempre podemos identificar totalmente o sea, ya tendría que ser más individualizado, es decir, más por cada grupo, porque los temas son diferentes. Pero de entrada, el martes sí vamos a hacer una valoración general y podemos tomar de referencia lo que ya tienen o lo que alguno tiene, porque a partir del martes próximo ya tendrían asignados los laboratorios 4 y 5. O sea, es decir, y así vamos a ir de manera sucesiva, vamos a ir abordando en general qué es lo que se hace y luego de manera específica ustedes me contactan o vamos a definir un mecanismo de asesoría por grupo y de alguna manera así podemos ir avanzando en completar el trabajo. Recuerden que por todos son 8 laboratorios, el segundo es independiente del tercero y ese segundo ustedes me lo van a entregar a lo sumo este domingo, ¿verdad? El laboratorio número 2, que eso sí es una cuestión de mediciones, según las imágenes que tienen ahí, pero ya el 3, 4, 5, 6, 7, todos son vinculados, así que necesitamos ir garantizando que se vaya entendiendo bien cada laboratorio para ir avanzando. O sea, 3 es el problema, 4 la hipótesis, 5 ya es el diseño del experimento, 6 tomar los datos definitivos y al 7 va a ser el análisis de los datos como tal. Eso ya depende de la unidad número 4 estrictamente. Y lo 8 que son las conclusiones, que es para armar completamente ya la estructura de un informe científico como tal. Entonces me dicen si hasta el momento... Sí, para el caso del laboratorio 3, lo que ustedes me van a entregar es esta carátula que ustedes ven aquí, ¿verdad? Es decir, la parte de la carátula. La carátula. Ahí van a tener ya el son el grupo de laboratorio. Aquí, grupo de laboratorio 02,
Y aquí va a ser solo el número de grupo, nada más. Todos van a tener un número. Ahí así como les mencionaba ahí, ya se los voy a poner para que identifiquen qué número de grupo es cada quien. Ahí tenemos grupos, ya grupo 1, 2, 3. El grupo de laboratorio, sí, aquí todos son el 02. Todos son el 02. Va. Ahora, en el caso de esto, lo que me van a entregar es la carátula, toda la información teórica. Y de último, en la parte final, la última paginita. Por eso esto es así en Word. Bueno, no necesariamente en Word, pero ya vamos a ver cómo es las proporciones. Si no, esto es lo que me van a entregar en la parte final. Esto es la parte final, es la hoja final de trabajo. Pero antes me van a entregar esto. Aquí, reporte, sería toda la información teórica, que es todo lo que está aquí, todos estos apartados A, B, C, D, E. Y de último, me van a agregar aquí la hoja de trabajo, que sería aquello que ustedes tienen arriba. Todo van a ser en un solo archivo. Y me van a entregar uno por grupo también. Va a ser uno por grupo. Recuerden, de aquí en adelante todo es grupal. Vamos a definir luego quién va a ser como un representante del grupo. No es que los mande él ni nada, sino un representante del grupo, porque en algún momento pues yo me voy a referir en algunos casos específicos para contacto o algo a uno de ustedes. No necesariamente siempre la misma persona. De hecho, aquí lo vamos a hacer así. No siempre la misma persona va a subir el archivo. Eso vamos a garantizarlo de aquí en adelante. Pero para el caso del martes próximo, a lo sumo al mediodía, ¿verdad? Aunque debería ser antes. No, el lunes mejor. Vamos a poner de fecha límite el lunes para que suban esta información el lunes. Cada vez lo va a subir diferente persona. Yo voy a llevar ahí un control de quién ha subido esto. El laboratorio 3 va a subir una persona. El laboratorio... Y de hecho esta información de los laboratorios, esto así en formato de Word, los voy a poner de una vez ahí en las tareas de Classroom, porque están con Classroom, nos vamos a trabajar, ¿verdad? Para que cada quien tenga una copia. Es decir, ustedes idealmente deberían trabajar directamente en línea, ¿verdad? Les voy a colocar esto para que de un solo puedan trabajar ahí. Creo que igual tiene las mismas opciones de guardar, agregar cuadros, imágenes y todo lo demás. Entonces la idea sería que ustedes luego me van a indicar quién es el responsable. Bueno, yo voy a poder verificar ahí quién es el que lo ha completado como tal. Porque necesito que haya como no un responsable de cada laboratorio, sino que me refiero a que me indiquen, sí, hoy hemos trabajado o toda la información está trabajada en el archivo de tal estudiante del grupo, luego en el archivo del otro estudiante. Quiero garantizar de alguna manera que el trabajo realmente sea colaborativo y grupal, ¿verdad? Entonces así es como trabajaría. No sé si tienen alguna otra duda para ir terminando, porque ya nos pasamos de la hora.